Iniciando la grabación. Buenos días formalmente. ¿Cómo va todo? Este es nuestro tercer encuentro y pues tenemos hoy así como temas previstos desde la sesión pasada, revisar el proceso ya conocemos un poquito la interfase de Power BI, ¿cierto? Entonces voy a compartir por aquí para, por ahí a ver. Esta es la última parte de nuestro tablero anterior. Entonces dejamos como que hoy vamos a hablar así en general, cargar, limpiar, transformar en general. Y luego pues nos vamos demorando un poquito, sobre todo en limpiar y transformar. ¿Mm? Ese es nuestro tema central de ahora. Vamos a hacer primero una pequeña revisión de dos estructuras de datos en Excel que son muy relevantes en Power BI, y es la estructura de tabla y la estructura de rango. Tablas y rangos. Los rangos usualmente son tablas, pero hay un formato que es el formato tabla, que tiene un contexto diferente a nuestra hoja de Excel tradicional. Entonces vamos a revisar eso primero. Y luego sí nos vamos a cargar un archivo, ya revisarlo, ya verlo ya dentro de Power BI. ¿Sí? Todavía como explorando. En la siguiente actividad que hagamos, ya arrancamos con un archivo y con ese vamos a seguir un buen tiempo trabajando con uno solo. Por ahora es exploración. Bien, entonces antes de iniciar, pues preguntas sobre alguna inquietud que hayan encontrado de pronto si han revisado material en este fin de semana. De mi parte, mientras que ustedes se acuerdan, si tienen preguntas, yo les cuento que ya se definió, digamos, como un momento para recibir las primeras evidencias, que va a ser el 31 de julio. Déjenme ver aquí, el 31 de julio, que es un domingo. ¿No? Para recibir hasta el taller 3, como para echar una chequeadita y no dejar todo para el final y ir mirando cómo vamos, cómo va su bitácora y cómo va su solución al caso de la empresa, que a hoy ya deberían de estar avanzando en la tablita de requerimientos, en definir las variables. Y vamos a hacer partecita de eso también. Yo voy a marcar este tablero, Power BI CSF, sesión 3, y hoy es 26, está grueso ese lápiz, 260722. Pongámoslo ahí debajo. Démosle- Vamos a afilar ese lápiz porque está muy gruesa la punta. Aquí. Bueno, esa agenda, a ver, consultas si hay, la que les estoy contando ahora, ¿no? Eh, ya hay fecha de evidencia, llamémoslo así. Y ya nuestro tema. Entonces vamos a hablar de rangos versus tablas. Rangos versus tablas, sí. Por favor, en el WhatsApp les publiqué un archivito hace un minutico. Ahorita mientras que estábamos ahí esperándolos, hay un archivito que se llama FinPréstamos. FinPréstamos, para que lo descarguen. Ese está en la plataforma. Si no lo han descargado, para que lo descarguen y lo tengan ahí, que con ese vamos a trabajar ahorita. ¿Sí? Rangos versus tablas, y luego como todo el proceso completo de lo que dejamos pendiente de la vez pasada, ¿cierto? Ya en Power BI, entonces primero cargar, ¿listo? Eh, y luego un poquito de transformar y limpiar. ¿Mm? Esa partecita, ese es nuestro primer tema. Bueno, entonces reitero, si hay alguna inquietud, consulta, duda, adelante. Profe, discúlpeme, Adelante, profe. pues, Sí.
digamos que he estado revisando más que todo las lecturas, como para ir familiarizando los conceptos y esas cosas. Revisando el cronograma, en efecto, hay una entrega el 31. Sí, Eh, señor. pues entiendo que estamos a la espera de la habilitación por territorio. Supongo que pues Ajá. por hablamos. Eh, de aquí al 31 se asume que ya contamos con territorio, sí o no, y de no ser así, esa evidencia entonces se subiría por la misma plataforma. ¿Cuál Sí, sería la señor. ruta? Sí, señor. No, no vamos a trabajar con territorio. Esto lo vamos a trabajar por esta plataforma LMS. Y aquí por esta misma plataforma se publican los enlaces. Ahí está viendo mi página, ¿no? Mire, yo les escondí todos los enlaces de los talleres 2 y talleres 1 y únicamente les dejé habilitado aquí en donde dice Data Warehouse. Ahí está evidencia de desempeño taller 3. Entonces por ahí se carga. Aquí agregarla. Se me perdió el que se hizo. Cancelar, espera que voy para otro lado por acá. Ah, es que no activaba el lápiz, perdón. Ese no es. ¿Dónde el lápiz acá? Entonces aquí, activar la entrega, agregar la entrega y listo. En Sí, territorio no vamos a trabajar, únicamente ya esta tarde o esta noche ingreso y pongo un enlace que nos direccione acá para efectos de toda la, pues para efectos formales, básicamente. ¿Listo, mi profe? sí, sí, es que ayer pues estuve mirando, yo usualmente lo que voy haciendo es descargando y armando mis carpetas también en mi equipo para consultar y eso, pero curiosamente dije, ¿por dónde será que esto estuve la... Pero ya con esta instrucción ya tengo claro la... Gracias. Ok. Sí, digamos, originalmente en el curso hay entrega del taller 1, hay entrega del taller 2, hay entrega taller por taller. Para esta versión con instructores, pues vamos a, vamos a simplificar y únicamente habrá entrega de taller 3 y voy a mirar ahí el cronograma. Ahí en pantalla es el mismo que ustedes tienen allá, ¿cierto? Y la siguiente entrega va a ser el 13, ya hasta el taller 5. Ya, o sea, ya con todo el informe. Y la última entrega va a ser ya el 16. ¿Listo? Con 16 y 17, que ya es la solución. Sí, hay unos conversatorios el 11 de agosto, que es más aquí como que charlemos cómo va, pero ya mirando su avance. Y otro conversatorio el 16 para el cierre. Eso es todo. Y las evidencias de desempeño y de producto se van entregando así dosificadamente. Repito, en esta versión del curso para instructores, ya con aprendices que están en proceso de formación, pues hay que ir un poquito más cerca de ellos, ¿no? Esa es nuestra idea, profe. Bueno, ¿y cómo le han parecido las lecturas, Gustavo? Bacán. Pues la verdad pensé que iba a ser lecturas demasiado técnicas, muy algorítmicas, que llaman, pero no, he encontrado con lecturas muy tranquilas, muy de fácil digo, Asimilación. sí, asimilación, pero Comprensión. practicidad. Entonces, no, muy concreto la palabra, como muy concreto, muy a lo que se requiere. Así Ajá. me ha parecido interesante. Listo, mi profe. Ya. ¿Voy a decir algo? Adelante. No, no, pues que la meta es hoy ya terminar la primera evidencia. Estoy en eso, vamos a ver. Bueno, todas las lecturas van como paralelas al curso, ¿no? Y es una inmersión para la analítica de datos. Entonces, por allá al comienzo hablamos de mucho de Big Data. Más adelante se van a encontrar una lectura en donde se aclara que no estamos en Big Data, sino en Small Data. Y un poco sobre sobre el BI, la inteligencia, Business Intelligence, la inteligencia de negocios. Gira todo en torno a esa temática, a los datos, la relevancia que tienen los datos en la empresa de hoy. eh, eh,
cómo se gestionan los datos en esta época moderna, digámoslo así, fuentes de datos. Y paralelo va lo de Power BI, por ahí sobre el proceso ETL, sobre ir conociendo la herramienta. La idea es sumergir, hacer la inmersión al participante en todas estas temáticas y fundamentalmente que adquiera una buena conceptualización. Paralelo al Power BI, que adquiera una buena conceptualización. La idea es que el chico llegue al banco o llegue a la empresa donde, o a, o a la agencia de seguros o a la empresa en donde esté prestando sus servicios o empresa patrocinadora, y si le dicen que hay que analizar datos, que no se asuste, que, pues, que sepa más o menos de qué trata el asunto y que tenga alguna capacidad de ingresar a una herramienta. Seguramente en un banco puede que sea Power BI, como puede que sea otro, algún software propio de la entidad bancaria para la analítica, pero que él maneje los conceptos con los cuales puede enfrentar esos roles y pues que gane ventaja laboral, gane una ventaja en la competencia laboral. Ese es como el propósito. Estos, estos cursos, este curso, como les contaba el otro día, es parte, ahora los chicos voy a decir de otra manera, ahora los chicos en sus nuevos diseños tienen una competencia tecnológica, que antes no estaba en los diseños anteriores, esa competencia no estaba. Y esa competencia nace pues de la solicitud en las mesas sectoriales de que los muchachos llegan a las empresas y no analizan una tabla de datos, no saben de eso nada. Entonces, pues en la empresa de hoy, pues eso es una debilidad protuberante. Por eso a los nuevos diseños se les incorporó una competencia técnica, tecnológica. Por ejemplo, los de banca ven, pues ven todas sus competencias de banca, asesoría al cliente y manejo de recursos, pero además tienen otra competencia técnica que es la que llamamos, allá se llama sistematizar datos de acuerdo a los requerimientos del cliente. Y la primera parte de esa competencia, que son 248 horas, el primer bloque es Power BI. Es este que estamos viendo. Ya pues con algunos ajusticos para banca, con algunos ajusticos para seguros, pero es esta. Y la propuesta en el centro es que todos los nuevos programas lleven incorporada analítica de datos. Sí, bueno, se llama sistematizar datos. Tiene otro pedacito que no recuerdo, sistematizar datos de acuerdo a las necesidades del cliente y algo así. Y que los muchachos pues que van saliendo en este mundo financiero pues tengan alguna aproximación porque están actualmente bastante en desventaja en el mundo, en su mundo laboral. Saludando por ahí al profesor Gustavo Leaño, que acaba de ingresar, a la profesora Yaleini, buenos días. Buenos días. Buenos días. Por aquí Buenos haciendo días. tiempito, ya estamos encarrilándonos en el tema. Buenos días, Yaleini. ¿Qué más? Buenos días. Bien, sí, señor. Aquí Ok. que mejor dicho. Animada, ay, profe, por ahí me va a disculpar. Buenos días a los demás compañeros, espero que estén bien. Buena energía, felicidad. Acá en esta querida y fría Bogotá. Sí, Profe, yo de foro, no, yo le escribo ahorita más bien por interno. Yo le escribo por interno. Sí, listo, mi profe. listo. Tranquila. Estamos grabando la sesión de todas maneras para cualquier dificultad que haya por ahí. Sí, señor. Bien, entonces estamos para quienes están llegando, estamos como aquí en esta primera parte sobre consultas, preguntas que haya. Y les reitero que ya se fijaron fechas para la entrega de sus primeras evidencias para el 31 de julio. Los invito a que revisen el cronograma en la plataforma. Estábamos aclarando que este curso no va por territorio. Este curso va por Moodle, que es la plataforma que estamos usando. Y listos para entrar. Entonces, por favor, vayan a su WhatsApp y descarguen un archivo por allá que se llama FinPréstamos. Vamos a abrir ese archivo FinPréstamos. Es un archivo Excel, es una tablita Excel muy sencillita, pero para un par de conceptos que vamos a necesitar más adelante. Es FinPréstamos.
En Excel hay un contexto de trabajo. Vamos a hablar de dos contextos. Hay un contexto de trabajo que es el contexto celda. Todo lo que nosotros hacemos en Excel es celdas, son celdas. Y en Power BI, a pesar que Power BI es como voy a decir un apéndice, pero es que no sé quién es apéndice de quién, si Power BI de Excel o Excel de Power BI. A pesar de que Power BI está tan relacionado con Excel, Power BI no maneja contexto celda, así tengamos todo visualmente como celdas, pero no maneja contexto celda, maneja contexto columna. Eso es ligeramente diferente. Entonces, ese es el primer tema de hoy. Es mejor, cuando vamos a llevar datos desde Excel, en particular desde Excel, a Power BI, es muy ventajoso si los datos van en contexto columna. Porque ya, digamos, como que para Power BI le llega algo muy natural, digamos, algo muy de su contexto. Bien, ese es el primer tema y vamos a hacer un repasito por ahí de variables y demás para ir enlazando estos conceptos que estamos viendo. ¿Ya lo tienen? ¿Ya tienen por ahí abierto su archivo? Profe, Entonces, regálame unos 2 minuticos más, ya lo abrimos. listo, profe. Está en el archivo, está directo ¿en qué? En el WhatsApp. ¿Listos? Bueno, mientras que van abriendo allá. Entonces ahí en la hojita de presentación hay como una definición de variables. Eso de la definición de las variables es muy importante. Como usualmente nosotros trabajamos para nosotros mismos, entonces nosotros conocemos la definición de las variables. Pero ahora en estos contextos yo analizo datos para alguien, para mi jefe inmediato, para mi grupo de trabajo, porque en la organización todo se considera por grupos de trabajo. Entonces, todos tenemos que saber qué es cada variable, cómo está definida. Ese es como el propósito de esta primera hojita de presentación, no olvidar eso, ¿sí? Que cuando nosotros decimos edad, así edad solita, ¿sí? Pues todos entendemos de qué se trata, ¿cierto? La edad del participante, del cliente, la edad del asociado, la edad de una persona, de la edad del aprendiz, según en el contexto nosotros entendemos. Entonces, es necesario, por ejemplo, edad en años, ¿no? Eso lo vemos aquí en los datos. Mi profe me confirma si ya cargaron archivo todos. Levante la mano que no lo haya cargado por esperar. Listo. Vamos entonces. Miremos la hoja de datos. La hoja de datos. Esa es una típica tabla, comillas, de datos en Excel. ¿Qué caracteriza una tabla de datos? Que voy a decir rango de datos, pero más adelante es que vamos a distinguir entre rango y tabla. ¿Listo? Esta es una tabla de datos, un rango de datos. Miren, la primera fila contiene el nombre de las variables. Mírenlos aquí, o sea, la etiqueta de la variable, ¿sí? Edad, educ, ¿sí? Aquí tenemos edad, educ. ¿Qué será educ? Entonces, en la definición de la variable, nivel de educación. ¿Listo? Templeo. ¿Qué será templeo? Si tenemos una tabla de definición de variables, entonces templeo es años en la empresa actual. ¿De acuerdo? Eso se llama definir la variable, que es diferente a clasificar la variable y que es diferente a categorizar la variable. Recuerden que al clasificar la variable, al categorizar la variable, al definir la variable, se están definiendo los datos, porque los datos son los valores que toman las variables. ¿Bien hasta ahí? Entonces, una tabla de datos en general tiene esta estructura. Power BI todo lo trabaja con tablas, o sea, todo lo trabaja en formatos estructurados, porque ya como tal vez algún día charlábamos, hay también posibilidades de trabajar con datos no estructurados, que no vienen necesariamente así en tablas. Entonces, Power BI
todavía maneja eso y por eso, pues no es la herramienta básica de Big Data. Porque en Big Data, ya en lo más general, los datos pueden no estar estructurados. Entonces, en una tabla de datos, la primera fila, esta contiene el nombre de las variables. ¿Sí? ¿Sí? El nombre de las variables. Es lo que estamos viendo allá, ¿no? Lo que estamos viendo allá, como por ejemplo, identidad del cliente, por dar un ejemplo. ¿Sí? Nombre, apellido del cliente, ¿cierto? Móvil del celular del cliente, voy a ponerlo así. Eh, mm, Capacidad de endeudamiento del cliente. Ojo, porque escribo una cosa y digo otra. Lo que estamos diciendo es la descripción, ¿no? Identidad del cliente, nombre y apellido del cliente, celular del cliente y capacidad de endeudamiento del cliente. Esos son los nombres de las variables. Esas variables tienen datos y los datos son los que encontramos hacia abajo. Veamos por aquí. ¿Sí? Por ejemplo, edad. Pero el número es el número del registro. Esto horizontalmente. ¿Dónde está mi cuadro? Esto horizontalmente, por ejemplo, por aquí, un ejemplo. Aquí está el cliente 1, 2, 3. Ese es un número de identidad. Que es, por decir algo, Luis López. ¿Listo? Que tiene el celular 890 y que tiene una capacidad de endeudamiento de 25 millones. ¿Listo? Eso horizontalmente, así, horizontalmente, ASA, se llama un registro. Eso es un registro. Y esa información, perdón, corrijo, y esos datos que están en el registro corresponden a una sola persona, ¿sí? A un ente. Y toda esta tabla puede ser, por ejemplo, le voy a ponerle aquí otro colorcito así, porque es relevante. Por ejemplo, esta es la tabla de clientes. Esa, ese nombre, esa entidad, es que eso es lo que voy a definir. Ese concepto de clientes es lo que técnicamente se llama una entidad. ¿Sí? Tabla de clientes, tabla de ventas, tabla de proveedores, tabla de productos, tabla de descuentos. Todo eso, entidad, producto, proveedores, cliente, descuentos, asociados, aprendices, cursos, matrículas. Todas son entidades. ¿Sí? Entidades que tienen variables. ¿Sí? Y un registro de las variables para una entidad, así horizontalmente, perdón, los datos de una variable, los datos de todas las variables para una entidad se llama un registro. Y verticalmente, otro colorcito por aquí, y así verticalmente, aquí por el número del celular, así verticalmente, son todos los datos correspondientes a una sola variable. Entonces, por aquí está el del celular 246, el del celular 357, el del celular 139, y así sucesivamente. Están todos los valores que toma la variable número de celular. Verticalmente están los valores que toman las variables. Las variables también se llaman atributos. Eso tiene muchos nombres, ¿no? Atributos. Los registros también se llaman tuplas. Así. No sería raro que uno encontrara que la tupla del cliente, ¿no? Por decir el registro del cliente. Eso tiene mucha terminología. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Mm? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos templeo de dirección P ingresos. ¿Qué será P ingresos? La definición P ingresos. Promedio de ingresos mensuales. ¿Sí? Deuda de crédito. Deuda de crédito es deuda de la tarjeta de crédito. ¿Mm? Ahora, ¿qué valores toma la variable? Entonces miremos, por ejemplo, educación, educ, que es nivel de educación, nivel de educación.
¿Cómo vemos en Excel los valores que toma la variable? Pues con un filtro. Y de una vez les voy recomendando este loguito, el filtro. Muy importante en Power BI. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver los valores que toma la variable. ¿Sí? Esa variable en esa columna toma los valores no completó el bachillerato, superiores iniciados, título de bachiller, título de posgrado, título superior. Esos son los valores que toma la variable y que están en esa columna. ¿Qué es impago? Por ejemplo, en la columna J, miren la columna J. ¿Qué es impago? Vamos a la definición. Impagos anteriores. O sea, se ha tenido problemas de pagos. A ver, ¿qué valores toma la variable? La variable toma valores sí y no. Ya, nosotros sabiendo qué valores toma la variable, ¿cierto? Podemos saber qué tipo de variable es, aunque no es conveniente tipificar, clasificar la variable aquí viendo los datos. Debería haberse hecho antes. Pero si nosotros recibimos unos datos, debemos de estar en capacidad de clasificar de la forma más general la variable. Más general, no viendo los datos que están ahí. Entonces, ¿quién me ayuda? Por ejemplo, impago. ¿Quién clasifica la variable impago? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se clasifica esa variable? Adelante, Jenny. Buenos días, profe. Pues yo era una pregunta, pero ¿Listo? Hazle. pues es que tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados a organizar los datos de forma vertical. Pero ¿qué ¿Sí? pasaría si mis datos están, o sea, si mis variables no están de forma vertical, sino horizontal? Yo tendría que antes, pues, de analizarlos en Power BI, dejarlos en columnas o no necesariamente. Sí, necesariamente en Power BI y en general. Ah, ok, En perfecto, general, las tablas siempre son verticales. En perfecto, Excel uno puede manejar búsquedas horizontales y Excel es capaz, exactamente. pero digamos que la construcción de las tablas siempre es en forma vertical. Eso es parte Perfecto. eso es parte de ser estructurados. Listo, Jenny. ¿Sí? Listo. Y con relación a lo de impago, pues yo aquí Mm. tengo que la etiqueta es impagos anteriores y los valores que están asumiendo es 0 para el no y 1 para el sí. ¿Y cómo clasificarías esa variable? ¿Cómo es que es? Dicotómica. Dicotómica, sí señor. ¿Cualitativa Eh, o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa dicotómica. Muy bien. Excelente, Jenny. Gracias. Perfecto. Muy bien. Miren un detalle que uno podría como de pronto clasificar más una variable. Miren, por ejemplo, ingresos. Vamos a ver qué es P ingresos. Ya lo habíamos visto, pero promedio de ingresos mensuales. En general, sin ver, a ver, sin ver. Promedio de ingresos mensuales, ¿qué tipo de variable es? ¿Cómo la podría clasificar de arrancada? Ojo para qué lo estamos necesitando, ¿no? Este es un archivo muy propio de préstamos, para préstamos, no estudios de préstamos. Porque eso depende, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificaríamos promedio de ingresos mensuales? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Quién ayuda? Cuantitativa probablemente. O sea, es lo más Cuantitativa. probable que sea cuantitativa y que sean valores. ¿Qué? ¿Continua o discreta? eh, Continua. Continuo. Continua. Esa sería, bueno, en ese contexto, ¿no? Mire, datos hipotéticos sobre estudio de los asociados de una entidad financiera. Sí, seguramente así. Y es para préstamos, para financiar. Entonces, en ese caso, en ese contexto, seguramente, pues una buena clasificación de los ingresos mensuales sería cuantitativa continua, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se hace, no? Se cogen dos valores posibles de esos promedios y si entre esos dos valores hay infinitos valores es continua y si ahí puedo contar los valores es discreta. Recuerden lo que vimos por ahí para hacer esas clasificaciones. ¿Sí? Eso es sin ver ahora. El peligro cuando uno ve los datos, ¿sí? Cuando nosotros vemos los datos aquí con el filtro puesto, yo quiero mirar, por ejemplo, qué valores tomó el promedio de los ingresos. Si veo aquí en el filtro, ¿sí? Y observen que los podría ver puntuales, ¿sí? Entonces diría, un valor que tomó fue 700.807. Y el siguiente valor que tomó fue 701.179. Y entre 700.000 y 701.000 no hay datos.
Entonces, podría estar tentado a clasificarla como discreta, porque entre esos dos valores o entre otros valores, viendo los valores entre 700.807 y, por ejemplo, 702.000, yo podría decirlo entre 700.000 y 702.000 datos, cualesquiera hay, hay hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que si puedo contar los datos, entonces es discreta. Podríamos estar tentados a hacer ese tipo de clasificaciones, lo cual pues obviamente sería incorrecto, porque las clasificaciones no se hacen viendo los datos. Las clasificaciones se hacen pensando o asumiendo el potencial de datos, los posibles valores que puede tomar la variable. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos una típica tabla de datos. Tabla de datos o rango de datos. Todavía no hemos avanzado hacia qué es una tabla en Excel. ¿Sí? ¿Cuántos datos? ¿Cuántos registros tiene esta tabla? ¿Cuántos registros? Entonces tiene 850 registros. ¿Cuántas variables maneja esta tabla? ¿Cierto? Sin contar el número, el primer número que nos sirve es de ordenador, ¿no? De numerador, de identificador de cada registro. Esta tabla tiene 15 variables. ¿Listos? Hasta ahí, una típica tabla de datos. Pecados que no se pueden cometer o que nos complican la vida, ¿sí? En las tablas de datos no se acostumbran los títulos por allá arriba, algo así como relación de clientes, bla, 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 elaborado por bla, bla, bla. Eso no se acostumbra en una tabla de datos. En una tabla de informe eso sí es muy común. Adelante, Marcela, que levantó la mano. Profe, una pregunta, porque el número, pues la primera columna no se toma como variable? Si digamos que en las lecturas decía que pues eran como las llaves primarias para identificar como el registro. Ajá, sí. La primera columna usualmente es la llave primaria. Pero aquí únicamente estamos utilizando el numerito es para numerar. Igual si nosotros quitamos ese número, quitamos esa columna, no alteramos no le quitamos la llave primaria a la tabla. Cuando esta tabla se relacione con otra tabla, ahí sí alguna de estas tendrá que ser llave primaria y seguramente puede ser el número o su número de identidad o el código del cliente. Bien, aquí únicamente, aquí pues bien, está bien si lo consideramos variable, pero pues en realidad no es una variable del cliente. O sea, este cliente 7, pues el C7 es por accidente que está ahí, ¿de acuerdo? No es el número de identidad del cliente, por esa razón. Pero igual podría ser cédula o podría ser código del cliente. ¿Listo, Marcela? Sí, Muy señor. bien. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces estábamos hablando de cositas que no hay que hacer en este tipo de estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, no se acostumbran los títulos. ¿Sí? Usualmente estas tablas empiezan allá en A1. Allá en A1. Voy a eliminar la primera columna. Empiezan así. Aquí sobra los bordes, en este tipo de estructuras sobran los colores, que los negrillas. Estos son datos como muy poco bonitos. ¿Mm? Son muy ásperos, no tienen ninguna presentación y es que no se necesita que tengan presentación. Estas no son tablas de informe. En una tabla de informe sí, pues eso va bonito, va todo centradito, todo con el mismo tipo de letra, títulos elaborado por la fecha. Todo eso en este tipo de estructuras no aplica. ¿Mm? Bien, pero esto que tenemos técnicamente es un rango en Excel. Es una tabla que tiene datos, pero es un rango en Excel. ¿Mm? Miren una característica de estos rangos en Excel. Perdón, se me olvidó otra importante. En esto no se acostumbra, por ejemplo, combinar celdas, que es algo que nosotros usualmente hacemos en el día a día con los datos. Combinamos las celdas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros combinamos las celdas, después se dificultan las búsquedas, se dificultan los filtros. Sí, aquí las celdas todas son individuales. ¿Listo? No se hace el unir así las celdas para tener pues una mejor presentación. ¿Sí estamos?
Por eso, por ejemplo, en los archivos de programación del centro es muy difícil hacer filtrados y buscar, porque hay muchas celdas combinadas. ¿Mm? Entonces esas son cositas, entonces, no bordes, no formato de nada, no combinación de celdas. ¿Mm? La primera fila siempre tiene el nombre de las variables. Es usual que todo empiece en A1. Es usual. Puede que esté en otro lado, no tiene que estar en A1, pero es usual que los rangos de datos estén empezando en A1. ¿Estamos? Esto en Excel tiene un contexto que se llama contexto de celda. Vamos a ver, vamos a traer qué es el contexto de celda. Por favor, en la columna Q, recuerden que eliminé la primera columna y todo me empezó era. En la columna Q vamos a calcular, por ejemplo, monto deuda. Monto deuda. Monto deuda. ¿Mm? ¿Cómo se calcula el monto deuda? Pues vamos a sumar las deudas que tiene por tarjeta de crédito y las otras deudas, ¿sí? O sea, deuda por tarjeta de crédito y otras deudas. Sí, no tiene más, ¿no? Eso. Entonces, monto deuda. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues sencillito. Vamos a la celda de ese registro donde está la deuda de tarjeta de crédito y le sumamos la celda, la columna, el dato de ese registro donde está la otra deuda. Y estamos trabajando con celdas y enter. Entonces, la celda Q2, ¿sí? El contenido de la celda Q2 es la suma del contenido de la celda, ojo, insisto, de la celda G2 y de la celda H2. Ese es su contenido. Es una suma. Su valor, bueno, en este caso el valor es 5.651.722, que corresponde a sumar los valores de G2 y de H2. Eso es contexto celda y así es como nosotros trabajamos en Excel. Ya, si queremos esto hacia abajo, pues lo copiamos, clic ahí en el menú contextual y quedó copiado hacia abajo. Eso es contexto celda. ¿Mm? Así no trabaja Power BI. Power BI trabaja en otro contexto que se llama contexto columna, en donde todo lo que hacemos es por columnas. ¿Mm? ¿Bien hasta ahí ese pedacito? Contexto celda para identificarlo. Ahora vamos, eliminen por favor eso que hicimos en la columna Q, eliminen, borren, listo. Ahora vamos a cambiarle el formato al rango. Ahora vamos a cambiarle el formato a la tabla. ¿Mm? Recuerden que en Excel para uno seleccionar una tabla es suficiente hacer control asterisco, ¿no? Control asterisco y la tabla queda seleccionada. ¿Mm? Una tabla de datos no puede tener, por ejemplo, filas en blanco, ni puede tener columnas en blanco, pues porque eso divide la tabla en más tablas, ¿cierto? Si tiene una fila en blanco, pues queda una tabla arriba y una tabla abajo de la fila en blanco. Y lo mismo si tiene columnas en blanco. ¿Bien? Entonces vamos a convertir a este rango, a esta tabla de datos, al formato de tabla. Bien, le decimos insertar, insertar. Allá en la barra de opciones arriba, ¿cierto? En la barra de opciones arriba. Adelante, Jenny. O con control T o con control Q. Con control T o con control Q para insertar. Para crear la tabla. Ah, bueno, listo. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, control P, control T. Primero ¿Listo? bueno, sí. Control Q. Listo. Para crear la tabla o insertar tabla. Llegamos a lo mismo. En Excel, en todos los productos Office, siempre hay muchas maneras de hacer las cosas. Lo mismo en Power BI. Por aquí vemos una secuencia de pasos para hacer las cosas, pero hay muchos caminos para realizar los mismos procedimientos. Entonces, control T, control Q o insertar tabla. Y observen que él ya marcó la tabla, como si hubiéramos hecho control asterisco. ¿Listo? Y le decimos aceptar. Y la apariencia del rango cambió. Ahora tiene estructura de tabla, formato de tabla. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando picamos dentro de esa región, nos aparece por allá en la parte de arriba, ¿cierto?
una opcioncita que se llama diseño de tabla. Entonces ahora, este es un rango de datos, es una tabla de datos, pero tiene formato de tabla. Se caracteriza, pues, tiene varias características. Una es que nos aparecen los filtros, ¿no? Una es que nos aparecen los filtros, ¿ya? Cuando la creamos aparecieron los filtros de una vez. Otra es que no se pueden agregar filas debajo, ¿no? Por aquí, si yo voy a agregar otro registro, esto el registro no queda en la tabla. Por aquí ya nos toca como hacer por aquí abajo a la derecha, podemos por ahí agregar registros. En este caso agregué 2 registros que están en blanco. ¿Sí? Aquí abajo, por aquí abajito. ¿Mm? Con este botoncito que tenemos aquí en la esquinita, otra característica de las tablas de datos o de los rangos de datos que tienen formato de tabla. Bien. Pero la característica que me interesa es que aquí las cosas son ahora en contexto de columna. Entonces, hagámosle aquí a la derecha de nuevo, allá en la parte de arriba, el monto de la deuda. Monto deuda. Monto deuda. Observen que tan pronto picamos ya, marcó la columna. Contexto columna, todo es en columna. Así es como trabaja Power BI. Y es muy importante esto porque la evaluación de las fórmulas y de las funciones en Power BI es contexto columna. Si nosotros pensamos en contexto fila, pues podemos tener como contradicciones en los resultados. Y calculen el monto de la deuda, ¿cierto? La deuda por tarjeta de crédito más la deuda por otros. Observen que la fórmula no tiene ahora direcciones de celdas. Ahora están las variables, el nombre de las variables está entre un paréntesis angular. Otro detallito para tener en cuenta en Power BI. El nombre de las variables está en paréntesis angular. ¿De acuerdo? Yo nunca he sabido qué quiere decir el arroba. No sé si alguien de ustedes sabe qué indica el arroba. Bien, es algo yo el otro día estuve buscando y al final no recuerdo haberlo encontrado. ¿Qué quiere decir el arroba en estas expresiones? Pero cuando demos enter, entonces automáticamente se calculó la columna, contexto de columna. Y en todas las columnas, perdón, y en todo lo que llamaríamos nosotros las celdas, dice lo mismo, ¿cierto? Más arroba deuda, tarjeta de crédito, más arroba deuda otro. O sea, es el valor de la variable deuda tarjeta de crédito más el valor de la variable deuda otro. ¿Sí estamos? Profe, Adelante, Gustavo. es conveniente, pues, cuando uno usualmente está viendo manejo de base de datos, creándolas, digamos, convirtiendo los archivos en tabla. Digamos que una premisa que siempre me insistieron mucho es, una vez creada la tabla, nombrarla, o sea, darle nombre. Ajá. En ese mismo, o sea, esa misma premisa aplicaría acá de cara al Power BI, es decir, que en algún momento si quiero extraer algún dato, buscar, etcétera, es más fácil llamar la tabla y no empezar a sombrear la región, etcétera, etcétera. Sí. Cuando llevemos la tabla para Power BI, si la tabla no tiene nombre, no te podemos dar nombre a la tabla. Si la tabla no tiene nombre, Power BI le pone el nombre. Entonces, tabla 1, tabla 2. Si solo hay una tabla en la hoja, entonces la llama como se llama la hoja. Pero él sí necesita el nombre de la tabla. Porque el nombre de la tabla es la entidad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la entidad? En este caso, la entidad son como clientes. Sí. Que tiene variables. Sí, Sí conviene. Pero si no se hace, él le dice después, cuando la va a cargar, le dice, mira, encontré esta tabla, ¿la cargo? O encontré este rango.
porque también puede subir rangos, sino que pues es más, es una mejor práctica si lo que le entregamos desde Excel a Power BI va en tablas, va en formato tablas. Es una buena práctica, pero igual si sube el rango, lo maneja bien. Y mejor todavía si el rango o si la tabla tienen nombre, mejor todavía. ¿De acuerdo? Voy a hacer por aquí un pequeño ensayito, ¿no? Es para hacer una pruebita para ver si eso me De funciona. hecho, por defecto, Excel también les asigna un nombre cuando convertimos en tabla. La Tabla llama 1, tabla tabla 1, 2 tabla 2, tabla 3, y así correcto. sucesivamente. Si ya Sí, queremos señora. personalizarla, pues le cambiamos las propiedades. Listo. Correcto, gracias, mi profe. Voy por aquí haciendo una pruebita para algo que les quiero comentar. Listo, mejor lo vemos en Power BI, es lo que les quería como charlar. ¿Listos? Entonces, aquí el mensaje de este temita de hoy es, Power BI puede manejar rango de datos o rangos con formato de tabla, pero toda su operatividad es en contexto de columna, o sea, ve las tablas, ve los rangos, ve los datos siempre en formato de columna, siempre trabaja hacia abajo, como este último ensayo que hicimos. ¿Bien hasta ahí? Ahora, pues todo lo demás que nos han dicho, podemos ponerles nombres, podemos cambiarles propiedades, eh, todo lo demás que podemos hacer, todo nos lo va a recibir sin ningún problema Power BI. Entonces, Power BI no trabaja con texto de celda, así veamos celdas ahorita cuando entremos. Bueno, pueden grabar ese archivito. Guardar como yo lo haya, poner un nombrecito ahí para después publicarlo allá. Sol 26, ¿no? 60722. Bien, ese era un primer temita que tenía por ahí pendiente de que lo charláramos. Ahora sí vamos a hacer el proceso de carga y el proceso de todo completo en Power BI. Entonces, les voy a publicar otro archivito. Vamos a trabajar con otro. Ese otro, la característica es que después vamos a subir otro y otro y otro pegaditos a ese. Uno que se llama Customer, clientes. Entonces se lo voy a enviar ahí por el WhatsApp. Clientes, uno, Customer tabla. Por ahí va. Descárguenlo allá, por favor. Ahí le estoy escribiendo tabla de clientes, 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 clientes. Bueno, tengan muy en cuenta en dónde están guardando los archivos. En dónde están guardando los datos. No sé si es una desventaja o una ventaja. Power BI, si nosotros cogemos unos datos desde una carpeta y los cargamos en Power BI y hacemos todo el trabajo, y después cambiamos los datos de carpeta, Power BI no los puede seguir. Entonces él después cuando los va a buscar dice, no están los datos. Entonces toca estar actualizando. Si uno hace esos movimientos de datos, entonces hay que saber dónde los tenemos. Entonces tenganlos muy presentes dónde los tenemos. Bien. Vamos a darle una miradita a Customer. Perdón, pido cerrar esto. Voy a cerrar por aquí el otro. Cierren el anterior. A ver, los espero por ahí. Una miradita a estos datos.
Tienen una cantidad de detallitos, por ejemplo, no dice cliente, dice cliente. Por ahí un par de estrellitas, por ahí unos ceritos. Todo eso es para las prácticas que vamos a hacer ahora un poquito más adelante. Observen que no está en formato de tabla, está en un formato de rango común y corriente. ¿Cuántos registros tiene este rango, esta tablita de datos? Tiene, yo no veo completo, como 2602, 2601, ¿sí? ¿Cuántas columnas, cuántas variables maneja? Maneja 13 variables. ¿Cuáles son las variables? ¿Sí? El cliente, el país, la ciudad, el nombre, el apellido, el género, órdenes de pedido, perfil, de ser perfil, día de cumpleaños, marca favorita, categoría favorita, suscrito a mensajes, estatus de su correo electrónico, pero no tenemos definición de las variables. En este caso no nos entregaron definición de variables. ¿Ya lo tenemos? Este es el archivo que vamos a subir a Power BI y vamos a trabajar y a transformar en Power BI. Un tip. Este archivo lo llevamos para Power BI y allá lo manipulamos y lo trabajamos, pero este archivo no cambia. Tengamos en mente eso. Estos datos los llevamos a Power BI y allá los podemos trabajar, organizar, borrar, quitar, cambiar, todo lo que sea de limpieza y de transformación, pero este archivo de Excel no cambia. Cambia la versión que llevamos para Power BI. ¿Mm? Entonces, abramos el Power BI y vamos a ver cómo se carga un archivo en Power. Saludando a Juan Gabriel, buenos días, bienvenido. Mi profe, muy buenos días, Miguelito, ¿cómo vas? Bien, todo, sí, señor. Me conecté para saludarte y pues excusarme porque desafortunadamente me cambiaron horarios. Ahora tengo grupos con este horario y se me cruza la formación, pero pues voy a estar pendiente de los videos y mirar a ver si puedo lograr completar el curso. Listo, Gabo. Todas las sesiones quedan grabadas. Eh, Sí, me di, y que he recibido correcto, unos así, correitos que les envié, ¿cierto? conectarme, sí, señor, conectarme y saludarte y pues agradecerte de verdad que me tengas en cuenta. Tú sabes que No, señor. estas capacitaciones, pero pues desafortunadamente con estos nuevos horarios estamos Sí, un poquito complicados. y ha habido bastante dificultad con la sincronización de horarios. Entonces, pues pensando en eso, la idea es, pues como van quedando grabadas en su tiempo, ir viendo e ir haciendo las prácticas. Listo, mi profe. Tenemos una primera fecha de corte de evidencias el 31 de julio hasta el taller 3. Para Ok, sintonizarte, este curso se maneja por talleres de aprendizaje, actividades prácticas de aprendizaje, no por guías, estos son talleres, porque esto está dentro de lo que, dentro de lo que se iba a desarrollar, o dentro de lo que se define como diseños modulares, ya no por guía de aprendizaje y proyectos formativos, sino talleres y actividades técnicas de aprendizaje, para sintonizar. Y yo sé que usted está por ahí cerca de esos temas. Entonces todo lo va a encontrar es por talleres. Y el 31, ya está el taller 3, las actividades. Y ahí puede ir siguiéndonos por el grupo WhatsApp, que creo que también ya te vinculaste, sí, ¿cierto? acabé de vincularme, sí, señor. Por el grupo WhatsApp, todas las consultas 724. Ahí estamos pendientes. Listo, muy amable, gracias. Listo, Gabriel, bienvenido y éxitos. Que estamos atentos. Cualquier duda, con todo gusto. Claro que sí. Gracias. Muy bien. Entonces, estamos por acá, ¿no? Esta es la pantallita que tenemos siempre cuando entramos a Power BI. ¿Sí? La cerramos y la interfaz. Recordemos brevemente la interfaz. Un momentico, me consigo otro lápiz por aquí. ¿Dónde está este? Entonces, recordemos la interfaz para asuntos de comunicarnos. Bien.
Entonces tenemos por aquí arriba la primera barrita, venga en otro color, no me quede el mismo color. Por aquí la primera barrita, la barra de título. ¿Listo? Por aquí me sonó algo. El celo por acá. Un poquito el volumen a mi celo. Entonces la primera barrita de arriba que se llama la barra de título. La barra de título, la azulita. Después tenemos la siguiente barrita que toda se llama, en estas versiones todas se llama cinta de opciones, en las versiones anteriores se llamaba cinta de opciones la primerita, donde dice archivo, inicio, insertar, entonces modelado, esa era la cinta de opciones, pero ahora toda se llama cinta de opciones. Eso sobre todo para trabajar con aprendices, porque en las guías hemos sido muy explícitos en que cinta de opciones es la primera y la segunda es barra de herramientas, pero ese asunto es de nomenclatura. ¿Ok? Bien, 3 conceptos claves, 3 ideas claves. ¿Sí? Una, el lienzo de trabajo. El lienzo de trabajo es esta parte central. ¿Sí? Cuando hablemos de paneles, recuerden, los paneles están a la derecha. Entonces, aquí miren, en estas flechitas que están acá, nosotros podemos ampliar o expandir o contraer los paneles. ¿Mm? Y las vistas, la vista o el panel de vistas es el que está aquí a la derecha. Y tenemos 3 vistas. ¿Listo? Vista de modelo, vista de datos, también se llama vista de tablas, pero en estas últimas versiones se llama vista de datos y vista de informes. La vista de informes es la parte final. Primero hay que subir los datos. Primero hay que subir los datos. ¿Listo? Segundo, subirlos, transformarlos, limpiarlos. Luego modelarlos y por último producir los informes. Entonces recuerden, paneles a la derecha, vistas a la izquierda. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a cargar datos. Primer paso siempre, cargar los datos. Por aquí en la parte, en las barras de herramientas, por aquí en las barras de herramientas, busquen obtener datos. ¿Mm? Obtener datos. Vamos para el más general, obtener datos. Bien, y piquemos ahí. Y entonces ahí tenemos una parte de los posibles orígenes de donde podemos traer datos. ¿Sí? Chequen que hay muchos, ¿no? De libros de Excel, desde libros de Excel hasta libros de Excel por aquí. ¿Listo? Ya datos que vienen directamente de Power BI. Por ahí para otro, datos que vengan de un servidor SQL. Datos que vengan en formato de texto o CSV. Datos que vengan de la web. Y aquí en la parte de abajo dice más. Entonces, démosle una miradita. Entonces, el origen de los datos que manejan este tipo de productos, pues es bastante grande. Díganle más y entonces obtenemos esta ventanita. Si son archivos, si son bases de datos, si vienen de una plataforma Power, si vienen de la base de datos Azure. Azure es la base de datos universal de Microsoft. Si son servicios en línea u otras. Pónganlas todas y observen hacia abajo, pues todos los posibles orígenes que se manejan. Unos que ni idea qué son. ¿Listos? De todos esos orígenes, nosotros podemos traer datos. Lo interesante es que los traemos de diferentes orígenes, pero Power BI lo vuelve una sola cosa. Vuelve una sola instancia, una sola presentación. Así vengan puede traer datos de web, puede traer datos de PDF, puede traer datos de Excel y puede traer datos texto. ¿Sí? 5 datos. Para ahí estoy preparando un tallercito para más adelante de hartas fuentes, traer datos. Y todo me queda en una sola presentación. Todo me queda en Power BI. Independiente
del origen. ¿Ok? Independiente del origen del que traigamos los datos. Bueno, entonces digámosle aquí que nuestros datos están en un libro Excel. Y le decimos que se conecte a ese origen. Entonces nos va a decir, bueno, ¿y dónde están los datos? Entonces, en nuestro caso, yo los debo tener en la sesión 3. Se llama Customer. No importa que esté abierto, no importa que esté abierto el Excel. ¿Cierto? De hecho, lo tenemos ahí abierto, ¿no? Ahí los espero. ¿Mm? Abrir y ahí los esperamos. ¿Cómo vamos? Si alguien se queda, me avisa, por favor. Ya regresó Fernando. Listo. Fernando, estamos trabajando, estamos abriendo un archivo que se llama Customer, que está en WhatsApp. Es un archivo Excel. Listo, Bien. Miguel. Voy a... Listo. Y abrimos Power BI y elegimos obtener datos de Excel. Bueno, entonces Excel abrió el libro, ¿cierto? Abrió el libro que se llama Customer Table, ¿sí? Tabla de clientes. Aquí lo podemos. ¿Dónde está mi? Mire, aquí lo identificó. Ese es el libro. Y dentro del libro encontró un rango. Mire, un rango. ¿Cómo se sabe que es un rango? El simbolito este que está a la izquierda, ese cuadrito que está a la izquierda, es el que le está diciendo que es un rango. Ese cuadrito cambia cuando es una tabla. Bueno, el cambio es una lineecita azulita que le va a aparecer ahí, que cuando carguemos tablas, pues los vamos a ver. ¿Listo? Y aquí, si hubieran más rangos, aquí aparecería toda la lista de los rangos, ¿no? Aparecería aquí hacia abajo, así. Y hacia abajo aparecería la lista de todos los rangos, tablas que haya ubicado. Y nosotros podemos hacer dos cosas, ¿sí? Cargar o transformar. ¿Sí? Cargar es de una vez, los datos van para Power BI, y transformar es que los datos antes de ir a Power BI los transformamos, los limpiamos, los organizamos. Vamos a hacer siempre primero a Power BI y después vamos a la transformación y los regresamos a Power BI. Vamos a hacer ese jueguito de cargarlos, limpiarlos y cargarlos de nuevo en Power BI. Entonces, en nuestro caso, vamos es a cargarlos, ¿sí? O sea, vamos a decirle que cargue, seleccionamos la que queremos. ¿Listo? Seleccionamos la que queremos y le decimos que los cargue. Y observen todo lo que va pasando. ¿Listo? Entonces le digo que quiero datos. ¿Mm? Me hace aquí un preview, aquí a la derecha en esta ventanita. Power BI no muestra todos los datos que tiene la tabla de datos de donde traemos. Hace una muestra, ¿no? Cuando es pequeño los carga a todos, pero si es grande no los carga a todos. Y le decimos cargar y esperamos. Mientras que carga les cuento. Todo va a la memoria RAM. Tiene unos algoritmos de compresión bastante eficientes y todo lo pone en la memoria. En este momento los datos están cargados en la memoria. O sea, sacó una copia de Excel y los tiene en la memoria, y ahí es donde lo vamos a estar trabajando hasta que guardemos el archivo Power BI. ¿Listos? ¿Cómo hacemos para ver los datos que cargamos? Pues vamos a la vista de datos, ¿cierto? Vamos a la vista de datos. Cliquen en la vista de datos. Y ahí tenemos pues algo parecido a Excel. Aquí es donde les estaba enfatizando ahora. Esto parece Excel, pero no es Excel. Parecen celdas, pero no son celdas. ¿Listo? Para uno como que puede acceder a una celda, pero no son celdas. Estamos en contextos de columna. Esa es nuestra primera mirada de una tabla. Hemos cargado una tabla. Asimismo, podríamos haber cargado muchas. ¿Mm? Ahorita vamos a volver acá, un paseíto por las vistas, ¿sí?
un paseíto por las vistas. Vamos a la vista de modelo. Vamos a la vista de modelo. Ahorita regresamos por acá. Esto es paseo. Vista de modelo. Piquen en la vista de modelo. Entonces ahí en la vista de modelo tenemos la tabla, un esquema de la tabla, ¿no? Observen que la tabla la llamó datos, ¿no? ¿Se acuerdan por qué? Porque la hoja se llamó datos. ¿Sí? Y ahí tenemos, ahí estamos viendo los campos, ¿no? Apellido, categoría, en un orden diferente, ¿cierto? En un orden diferente. Ciudad, cliente por allá lo tenemos de primero, ¿no? Nombre por acá está al final, en orden alfabético. Observen a la derecha los paneles propios de esta vista, ¿no? Que son el panel de propiedades y el panel de campos. Los paneles cambian de acuerdo a la vista. ¿Mm? Ahora vamos a volver sobre ellos. Ese es como el tema de esta semana, ¿no? Cada uno de estos. Bueno, volvamos a la vista de datos. Vamos a la vista de informes. Aquí en la vista de informes no hay nada. No hemos creado ningún informe. ¿Mm? Primero debemos de organizar los datos, modelarlos y luego sí hacer el informe. Volvamos a la tabla de datos. Ahí los espero. Preguntas por acá. Vamos al lado derecho al panel. Allá al lado derecho al panel. Al panel que se llama campus. Ahí tenemos una estructura como similar a las carpetas, ¿no? Datos es la entidad. Si pica ahí en la herramienta, ahí en el botoncito de la izquierda, ese play que hay a la izquierda, si pica ahí puede expandir los campos. Entonces tiene apellido, categoría, favorita, ciudad, cliente, que está mal escrito, día de cumpleaños, estatus del correo, género, en orden alfabético. En esta instancia, nosotros no podemos cambiar la data. No podemos no quiero que marca favorita esté de primero. Eso no lo podemos hacer por aquí todavía. ¿De acuerdo? En eso necesitamos ir a transformar los datos. Cada símbolo que está a la derecha, cada simbolito de estos tiene un significado. Por ejemplo, esto que parece un calendario, esto que es un símbolo de sumatoria, ¿sí? Esto que es un símbolo de tabla. Es muy rico Power BI en toda esa simbología. El simbolito me va diciendo muchas cosas. ¿Bien hasta por ahí? Bueno, entonces, una miradita a la limpieza de los datos y a la transformación de los datos. Y les digo una miradita, pues porque próximamente lo vamos a hacer con más, con el archivo que vamos ya a seguir trabajando a lo largo del curso. Por ahora nada más es un paseo. La limpieza y la transformación de los datos, bueno, se hace mucha transformación también por acá en Power BI con comandos de un lenguaje que se llama DAX, que son expresiones para análisis de datos. Eso se puede hacer por aquí para conseguir nuevas tablas, nuevas columnas, para hacer medidas particulares. Pero en general, lo que es la limpieza de los datos se hace con la transformación de los datos. Vamos a inicio. ¿Se acuerdan que cuando íbamos a entrar decía cargar o transformar? Y nosotros escogimos cargar. Ahorita los datos están en Power BI. Vamos a ir a la transformación de los datos. Entonces vamos a salir de Power BI. Ojo que no lo hemos grabado. Pero no lo grabemos a propósito. Vamos a salir de Power BI y nos vamos a ir a otra herramienta que se llama el Power Query.
El Power Query es el que nos ayuda en todo ese proceso de limpiarlos, de ponerlos, de adecuarlos, de ponerlos como los necesitamos. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a transformar los datos. Miren dónde está y ojo porque está por aquí, mire, está por acá. Revise allá si en su versión está. Transformar datos. Tiene un lapicito azul. Entonces, el lapicito azul, no lo dejemos olvidar, el lapicito azul. Con eso, cuando vamos a transformar, vamos por el lapicito azul, vamos a transformar datos. Todos lo tenemos, todos lo encontraron. En algunas versiones, sobre todo en las de 32 bits, no está tan evidente ahí el transformar datos y, las cintas de opciones son un poquito diferentes. Ten mucho cuidado con la versión en la que se está trabajando. ¿Listos? Entonces, picamos en transformar datos y observen que al transformar datos, le decimos transformar datos. Se nos abre una nueva instancia. Quiero poner las dos, hay una encima de la otra. ¿Sí? Chequen que hay una encima de la otra. ¿Listo? Y aquí arriba, ¿sí? Ahora estamos en el editor de Power Query. Antes estábamos en el Power BI, se me esconde allá arriba. Antes estábamos en el Power BI. Ahora estamos en el editor de Power Query. Nos hemos pasado a otra instancia. Este es el mismo Power Query que se tiene en Excel, pero leía que este tiene unas herramientas más nuevas con respecto al tradicional de Excel. Ahí los espero. Puede que no se vea igual. Cuéntenme si se ve igual allá que acá. Marcela, ¿cómo se ve allá? ¿Se ve igual? Sí, señor. Cuénteme si se ve esta barrita, si se ve este pedacito acá, ¿Sí se ve así? Válido, error, vacío. ¿Todos lo tienen así? No, esa parte a mí no me la muestra. Ajá, entonces la voy a esconder yo. Mire, esa parte nos ayuda como a ver la calidad de los datos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en cliente, ahorita mejoramos eso. En cliente dice válido al 100%, error del 0%, vacío el 0%. ¿De acuerdo? Aquí, en orden de pedido, válidos todos, errores no hay, vacíos no hay. Eso voy a desactivarlo, pero si ustedes quieren, vamos por vista en Power Query, ¿no? En Power Query. Ahí en vista en donde dice calidad de las columnas, ¿ven? Calidad de las columnas. Eso nos ayuda a saber, pues, qué tan calidosos están los datos, ¿sí? Que no quiere decir que estén bien. Por ejemplo, nosotros por aquí tenemos, observen, por aquí tenemos unos raros, ¿cierto? De donde por ahí algún otro, que hay otro. ¿Listos? Ahorita buscamos más. Esos son datos extraños ahí, pero pues él no sabe él no sabe que hay una ciudad que se llama doble asterisco, entonces es un dato bien. O sea, es una primera mirada. Entonces, quitémosle la calidad de las columnas para que nos quede todo igual. Miren ahora los paneles y los paneles cambiaron, ¿cierto? Los paneles a la derecha, paneles a la derecha por acá, ¿sí? Paneles. ¿Sí? Y las vistas, ahora no hay vistas, ahora tenemos consultas. Una consulta es una mirada a una tabla. Entonces, en este caso tenemos una consulta sobre la tabla de datos. De mucho interés, mucho interés, este panel acá. Pasos aplicados. Vamos a ir haciendo y vamos a ir mirando los pasos aplicados. ¿Mm? ¿Listos? Ahora sí, concentrémonos en nuestro lienzo de trabajo. Todos están viendo esta barrita que estoy señalando en rojo. Es que eso lo pregunto porque como he estado por aquí cacharreando, entonces yo de pronto le he dejado configuraciones que no son iguales a las de ustedes. Sí tienen la barrita de fórmulas,
Cuéntenme. ¿O no la tenemos? Sí, señor. Todos la tenemos. Si alguien no la tiene, entonces, pues chequeen que aquí la puede habilitar, vea. ¿No? La barra de fórmulas, la misma idea de Excel, ¿no? La misma idea de Excel. En la barra de fórmulas se va escribiendo en lenguaje M, de mamá, en lenguaje M, todos los pasos que vamos haciendo. Quien quiere profundizar en Power Query, pues debe estudiar lenguaje M. Pero si todos la tenemos ahí, pues vamos ahí mirando. Ese lenguaje es un lenguaje estructurado, pues que nos ayuda en todo esto, ¿no? Y todo lo que nosotros vamos haciendo va apareciendo por aquí. Miren, allá a la derecha en donde dice editor avanzado, ahí está como como lo que sería en Excel una macro. La vamos haciendo y él como que va grabando y la va dejando ahí. Bien, entonces vamos para el lienzo. Una columna tiene 3 elementos. Perdón, voy a decirlo mejor. El título de una columna tiene 4 elementos. 4 elementos. Miren el título de cualquier columna. Cojan la columna que quieran. A ver, yo voy a coger un lápiz primero que todo más delgadito, que sí está muy gordo. Voy a coger la columna, a ver, ¿cuál cogemos? Orden de pedido, ya voy a coger orden de pedido acá. Ah, no, pero eso no es lo que quiero. Orden de pedido, esta. El cabezote de la columna. El título de la columna. Ahí hay varias cositas, entonces vamos a identificarlas. ¿Qué hay ahí? En la mitad, pues está el nombre, ¿no es cierto? El nombre de la variable de la cual tenemos datos en la columna. Está en la mitad. Orden pedido. Todo es editable. Recuerden que aquí estamos en la herramienta que nos permite modificar todo eso. A la derecha tenemos lo que les dije que no dejaran olvidar, el filtro. El simbolito del play hacia abajo, que es el simbolito del filtro. Ya a la izquierda, en este caso dice 1, 2, 3. Ese es el formato de los datos de esa variable. O sea, el formato de la columna. Y debajito hay una lineecita verde. ¿Toda la tiene? Esa línea verde, cuando hay datos malos, esa línea verde, no es toda verde, sino que hay en cada la columna, se pone en rojo para decirle, mire, hay datos malos, hay datos errados. Ahí hay 4 elementos en el título de la columna. Veamos algunos, a ver, veámoslos ahora. Por ejemplo, el filtro. Funciona lo mismo que el filtro en Excel. Y usted puede filtrar. ¿Listo? Voy a filtrar, por ejemplo, estoy en órdenes de pedido, el orden de pedido 6. A ver. Todos los que tienen orden de pedido 6. Esto me filtró los que tienen orden de pedido 6. Observen que es igualito, esta parte es igualita a Excel, ¿no? Por acá. Y ahí me puso la señal de que eso está filtrado. Ensayen, pueden cacharrear todo eso. De eso se trata esta práctica. Se cacharrea. Y pueden filtrar cualquier columna. Por ejemplo, filtren por la ciudad de Bogotá. Filtren por la ciudad de Bogotá. Y todos los clientes que están en la ciudad de Bogotá. Dentro de Bogotá, filtren todos los masculinos o femeninos. Ahora tenemos Bogotá masculinos. Quiten los filtros. ¿Listos? Filtros, ¿no? Filtros. Ahora formatos.
Los formatos tienen que ver con el tipo de variable, como en Excel, ¿cierto? Si yo tengo una variable tipo fecha, pues le coloco formato fecha. Si tengo una variable tipo, no sé, moneda, pues le pongo formato de moneda. ¿Listo? Entonces veamos los formatos. Son los que están aquí, la parte izquierda del título, ¿no? O sea que dice ABC 1, 2, 3. Otros tienen calendario. ¿Qué otro error? ¿Qué otro error? No todos son, los demás son iguales. Entonces, por ejemplo, veamos género. A ver, género y pican ahí en ABC. Y esos son los formatos que puede manejar Power BI. Yo no sé si le pongo número decimal, pues me dice que error, ¿no? Ensayen. Mire, me dijo que error y toda la línea se puso roja. La lineecita, esa que me ayuda como a controlar esta lineecita, se puso roja. Le puse que el formato de género que tiene más M y Fs, le puse que era decimal. Y me dijo, error, eso no está bien. ¿Sí? Cámbienle el formato. No es decimal. Entonces era texto, ¿no? Pónganle que el formato es de porcentaje. La columna seleccionada tiene una conversión de tipo, si quiere sustituir la conversión, dígale que sustituya la actual a ver qué dice. Si se daña, fácil, vuelve y se carga. Porcentaje no, que es ABC. Sustituir la actual y vuelve y la recupera. Jueguen con eso un poquito. Ensayen por ahí, pueden cacharrearlo. ¿Qué puede pasar? Que de pronto se pierde una columna. Pues se pierde una columna, cerramos y volvemos y abrimos el archivo desde Excel. No lo hemos grabado a propósito. O nos devolvemos a Power BI y lo volvemos a traer bien. ¿Listos? ¿Qué formatos tenemos? Número decimal. Número decimal fijo. El formato con número decimal es cualquier cantidad de decimales. Obviamente, pues eso de acuerdo a cómo los almacenes en memoria, eso tiene unos máximos y unos mínimos. ¿Sí? El número de decimal fijo, por ejemplo, tiene 19 posiciones, pero 4 siempre en el segundo. Siempre reserva 4 para decimales. Es decir, que cuando pongamos en una columna, a ver por aquí en cuál tenemos. ¿Hay alguna que podamos ponerle decimal? Status email, no, para aquí no tenemos una, así que le podemos poner decimal. ¿Listo? Si le ponemos decimal, es el equivale al formato de dinero. ¿Listo? Pero no se ve el signo pesos, eso es formato más adelante. ¿Sí? Número entero. Por ejemplo, en este caso, orden de pedido está en número entero. Tenemos número entero, porcentaje, fecha, hora. Fecha, hora sería como fecha larga en Excel, ¿no? Fecha sería como fecha corta. Hora sería como time. Esto, verdadero o falso serían las lógicas. Binaria. ¿Sí? Entonces, por ahí nosotros podemos cambiar los formatos de las variables según como las necesitemos. ¿Cómo vamos? Bueno, ahora sí vamos a hacerle un arreglito por ejemplo, cliente no dice cliente, cliente dice cliente. Entonces arreglémosla. Clic, clic, ahí en el título, clic, clic en el título y se escribe, se le cambia. Va a ponerla, por ejemplo, en mayúsculas todas. Cliente. ID, identificación del cliente. Listo, sobre todo. Otra vimos por ahí que está así como rara. Perfil. Perfil, eso no es perfil, es perfil. Pues así se cambian los títulos de las columnas, los nombres de las variables. Y la estamos cambiando aquí. Nuestro Excel está allá, quietico. Supongamos que en Excel hiciéramos una actualización, ahora agregáramos un registro, cambiáramos. Entonces tocaría decirle que vuelva y cargue todo a Power BI.
y vayan observando a la derecha, pasos aplicados. ¿Mm? Ahí dice a la derecha. Ojo que estoy en el panel de la derecha. Por acá, por acá, por acá, acá. Todo lo que vamos haciendo va quedando ahí. Digamos aquí dice columnas con nombre cambiado y tiene una X. Si picamos en esa X, observen lo que sucede. Al picar en esa X, observen lo que sucede y me cuentan. ¿Qué sucedió cuando picaron en esa X? ¿Se devolvió ese cambio? Que se devolvió. ¿Estamos? O sea, anuló el paso. Entonces nos toca volverlo a hacer. Háganlo de nuevo. Cliente ID. Entonces, con estas herramientas nosotros podemos aquí cambiar los títulos de las columnas, es decir, los nombres de las variables. Saludando a Nardella, que se está incorporando por acá. Buenos días, Nardella. Buenos días, gracias compañero. ¿Qué más, mi profe? ¿Cómo va todo? Bienvenida. Gracias. Le cuento en qué andamos. Mi profesora estaba en las sesiones anteriores. Estamos en la tercera sesión. ¿Ya te vinculaste al grupo WhatsApp? Nardella. No, no señor. Cuando puedas te vinculas y por ahí podemos tener comunicación 724. Bueno. Y ahí están los enlaces para... yo se los envié por correo. Los enlaces del playlist donde estamos almacenando todas las sesiones que van quedando grabadas. Nuestra propuesta es que, como tenemos tantas dificultades de programación, pues nosotros grabamos las sesiones y su merced cuando tenga tiempo las ve, las desarrolla y hace y prepara la evidencia. ¿Mm? Ok, Ahora, sí señor. si nos puedes acompañar aquí, pues excelente, pero como hay dificultades a veces de tiempo, entonces estamos trabajando de esa manera. El primer plazo que tenemos ahorita para presentar las primeras evidencias es hasta el domingo 31 y debemos ir en el taller 3. Ensaye ingresar al Moodle porque ya están todos los materiales. En unos correitos les envié cómo construir su usuario y su contraseña. Ahí en el WhatsApp estamos permanentemente informando para todo lo que se necesite. ¿Listo, Nardella? Gracias, sí señor, gracias. ¿Qué hemos hecho para Gabriel, para Nardella, para que nos están acompañando? ¿Y qué hemos hecho en las 3 sesiones? Hemos hablado en los temas, ¿no? En la parte temática hemos hablado de qué son las variables, qué son los datos, cómo se clasifican. ¿Listo? Instalamos el Power BI en nuestras máquinas, pero para eso primero identificamos la arquitectura de la máquina. Toda esa parte está en un video en la plataforma. Lo instalamos. Hoy hablamos de lo que son rangos y tablas. Y como ya lo teníamos instalado, entonces subimos una tabla. Esta tabla que se llama Customer Table. La subimos ahorita, a Power BI, pero ahorita no estamos en Power BI, estamos en Power Query porque Power Query es la herramienta que nos permite hacer como todo lo que es limpieza y organización de los datos. Entonces estamos por aquí en eso. Bien, eso es lo que estamos viendo ahí, el Power Query. El Power Query y el Power BI, que es muy similar al Power Query de Excel. Gracias. ¿Listos? Ok. Bueno. Sí, señor, perfecto, gracias. Listo. Bueno, a ver, ahora sí vamos a trabajar con las columnas. Mire, si usted hace botón derecho encima del título, bueno, o no, encima de la columna, ¿sí? Tenemos un menú contextual ahí, encima del título mejor que, encima del título, ¿sí? Encima del título, ¿sí? ¿Listo? Encima del título, entonces tenemos todo lo que se puede hacer con la columna, copiar, quitar otras columnas, duplicar la columna, agregar la columna, quitar, sí, cambiar, transformar. Por ejemplo, en transformar, hagámoslo en la columna ciudad, botón derecho, en la columna ciudad. Y tenemos, por ejemplo, transformar. ¿Mm? Transformar. Y se puede transformar a minúsculas, a mayúsculas, recortar, limpiar, longitud, formato JSON. Bueno, estos no sé qué serán. Por ejemplo, mayúsculas. Entonces, dígale transformar a mayúsculas el nombre de las ciudades y listo. ¿Mm? Eso sería como un mayúsculo por allá en Excel, ¿cierto?
y haría como, eso así funcionaría, pero si fuera un rango en Excel con formato tabla. Usted le dice Mayux y Enter, se lo hace todo hacia abajo. Estamos en contexto columna. ¿Listos? Sigamos ahí en ciudad, mostrando qué se podía hacer. De esto vamos a tener unas prácticas después también, ya más en concreto. Por ejemplo, miren que pongan un filtro. ¿Qué ciudades hay? Hay Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Pereira y unas que tienen 2 asteriscos, ¿cierto? Esto sí es un reporte de clientes. Alguien que nos envió el reporte no envió de qué ciudad viene el reporte, entonces alguien le puso 2 asteriscos. ¿Mm? Entonces, el descuidado estaba en Villavicencio. Entonces, digámosle que los 2 asteriscos son Villavicencio. A ver, con ese menú contextual encima del título de ciudad, ¿con cuál lo haríamos? ¿Mm? ¿Con cuál haríamos? Cambiar los 2 asteriscos por Villavicencio. ¿Cuál? Marcela. Reemplazar valores. Correctísimo, reemplazar valores. ¿Listo? De reemplazar valores. ¿Eh? Los valores son los 2 asteriscos y que lo reemplace con Villavicencio. Villavicencio. Y aceptar. Y listo. Sería como lo mismo ya que un buscar y reemplazar en Excel. Ven que es muy similar buscar y reemplazar en Excel. ¿Listos? Otro. A ver, resulta que, a ver, otro ejercicio. Resulta que el cliente, la identificación del cliente no es decimal, sino es texto. Cámbienlo, por favor. La identificación del cliente no es decimal, sino es texto. Es un código. El cliente idea ya el primerito, entonces en el formato lo pasamos a texto y listo. Otra mejora. ¿Cómo vamos? A ver. Por aquí hacia la derecha, miren. Marca favorita. Ahí por aquí estaba buscando estos ceros. Marca favorita. Es la marca favorita del cliente. La marca favorita del cliente. Mire, hay uno que reportó que marca favorita 0. Pues eso no es posible, ¿no? Ahí hay marcas favoritas. ¿Mm? Entonces cambiemos marca favorita, por ejemplo, por no reporta. Por el texto no reporta. Ya lo sabemos hacer, ¿cierto? Reemplazar valores 0 por no reportada. O no para que quede más concreto. No reporta marca favorita. Y aceptar. Categoría favorita, por favor, corríjanle. Categoría favorita. También tiene ceros ahí. A ver si tiene muchos ceros. Categoría favorita. Mire, todos los que no reportaron la categoría favorita de producto. Entonces, por favor, que diga no reporta categoría. A ver, ensayen. Reemplazar valores. Buscar los ceros. Y observen que arriba en la barrita de calidad en la columna, todo está verdecito, porque él mira como muy general. Ya somos nosotros los que aquí en la data nos interesa en esto, ¿no? No reporta categoría favorita. Favorita. Y aceptar.
¿Listo? Hay más cosas todavía. Por ejemplo, miren el día de cumple, que debería ser como día de cumple, no es como muy calidoso, ¿no? Pero no dice como bien. Pero miren las fechas sean como fechas de cumpleaños, ¿no es cierto? Miren por ahí algunas inconsistencias, ¿no? Esas, digamos, no deberían de existir. Por ejemplo, por aquí hay alguien que cumple, a ver, el 1 de noviembre del 2040, el 13 de enero del 2041, o sea, no ha nacido siquiera, está mal reportado. Ese tipo de errores no, pues eso no los podemos resolver con Power Query. Es decir, hay como varias tipologías de errores en los datos. ¿Sí? Unos que son como de la estructura de los datos, o sea, por ejemplo, que no esté en el formato adecuado. ¿Listo? Que no son nombres y no están con mayúsculas, por ejemplo. Pero eso es como de la calidad de los datos, eso no los va a detectar eh, Power Query. Hay otro tipo de errores que ya son desde el mismo origen. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, no podemos ese que nació, van a ser el 13 de enero de 2041, pues, ¿qué podríamos ponerle ahí? ¿Cierto? Ahí no hay nada que escribirle, porque es una fecha. Cualquier fecha que le escribamos va a estar errada. Eso allá tocaría ir al origen de los datos, a quien nos proveyó los datos, ¿sí? Y ir hasta la misma fuente de los datos a chequear, ya validar el dato, ya corregirlo. Entonces, las correcciones de los errores no es que todo se puede hacer en Power Query, eso depende del tipo de error. Unos que son susceptibles de mejorar con Power Query, como son formatos, que nombres, completar, faltó, entonces coloqué ahí que no lo reportó. Hay otros que necesariamente hay que ir a la fuente o al origen, a quien no los proveyó. Bueno, entonces ya, un ejemplo, supongamos que ya terminamos. Miren a la derecha, pasos aplicados. Miren a la derecha. Todos los pasos que nosotros hicimos están aquí en pasos aplicados. Cada vez que vayamos haciendo un paso de estos, va apareciendo aquí una línea. Si ustedes sí hacen, algunas tienen aquí el botoncito, esta ruedita dentada siempre es configuración, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver qué fue lo que se hizo. Y espere que me toca quitar el lapicito para hacer. Entonces aquí dice, valor reemplazado. Entonces ahí dice que reemplazamos el 0 por no reporta marca favorita. ¿Listo? En los que tienen la estrellita, la ruedita dentada de configuración, ahí dice qué fue lo que hicimos y de hecho pues podemos cambiarlo, ¿no? 0 no reporta categoría favorita. Podemos ahí ajustarlo. ¿Sí? Podemos quitar un paso intermedio, ¿sí? Ojo cuando se quita un paso intermedio, porque no es que lo quito y lo vuelvo a colocar, me toca volverlo a hacer. Y si ese paso intermedio me genera nuevos pasos, entonces me toca volver a hacer los nuevos pasos. Es como un control Z en Excel, ¿no? Yo puedo quitar y volver a colocar. Es muy útil ese panel de pasos aplicados, pues para chequear qué fue lo que le hicimos. Además, en el editor avanzado, ¿se acuerdan dónde está el editor avanzado? Y arribita. Ahí en el editor avanzado están todos los comandos en el lenguaje M, ¿sí? De lo que hicimos. Esto yo lo entiendo que es como una macro, que si después vuelvo a cargar la misma tabla, de alguna manera yo puedo ejecutar todos esos pasos como ejecutando este segmento de código. Lenguaje M de mamá. Bueno, supongamos que terminamos ya la limpieza y recuerden que estábamos en Power Query. Entonces, llega el momento de devolverle los datos a Power BI. Entonces, repito la secuencia. Los teníamos en Excel y los cargamos a Power BI. Los llevamos a Power Query, los trabajamos y se los vamos a devolver a Power BI.
Entonces ahora van a llegar a Power BI y ya van a llegar con todos estos ajustes que nosotros le hicimos. ¿Cómo se hace? Vamos por la opción arriba, opción archivo, arriba, opción archivo, y cuando la abran observen que hay varias posibilidades. Archivo, entonces puede cerrar y aplicar. ¿Cerrar qué y aplicar qué? Cerrar Power Query y aplicar los cambios en Power BI. Aplicar, ¿qué sería aplicar? Pues sería que lo que he cambiado en Power Query lo aplique en Power BI, pero sigo en Power Query. Cerrar sería que cierro el Power Query, pero no le reporto nada al Power BI, o sea que en Power BI no ve lo que hicimos. Entonces, en este caso vamos a utilizar cerrar y aplicar. El primero es archivo, cerrar y aplicar. Guardar, guarda el informe actual, guardar como, listo. Cerrar y aplicar. Entonces, cerramos y observen que regresamos, vuelven y se cargan los datos y se cargan de nuevo en Power Query, perdón, en Power BI. ¿Ya está ahí? Todavía no lo hemos guardado. El archivo de Excel que teníamos originalmente no se ha enterado de todo esto que hemos hecho. Aquí a Power BI ya llegaron todos los cambios que hicimos en Power Query. Entonces vamos a guardar el archivo Power BI. Sería archivo, guardar como, archivo, guardar como, su carpeta por allá en donde la tenemos. Yo lo voy a llamar Sol. Hoy es que, siempre va la fecha ahí. Sol 260722 del archivo custom. Usted puede ponerle el nombre que quiera. Y chequea dónde lo guarda. Y guarda. Entonces, digamos, terminamos nuestra sesión de trabajo. Esa sería una típica sesión en Power BI. Tener los datos, subirlos, limpiarlos, regresarlos a Power BI y guardar el archivo. Ya terminamos la sesión de trabajo. Entonces vamos a cerrar Power BI y vamos a hacer nuestro break. La idea es que cerremos el Power BI para ahora cuando regresemos a hacer otra vez todo completo. ¿Cómo recuperar este archivo? Ahora, algo muy importante que me faltó mostrarles es las extensiones de los archivos. Las extensiones de los archivos. Ponerle ahí un zoomcito chiquito. Sí, mire, los archivos en Power BI tienen extensión PBIX. Después vemos otra extensión que vamos a utilizar por ahora, PBIX. Y obviamente pues el loguito nos ayuda a identificar. PBIX. Bueno, cerramos. Terminó nuestra sesión de trabajo. Hemos trabajado con una tabla. ¿Qué vamos a hacer en la segunda parte de hoy? Vamos a subir otra tabla, hacerle el proceso similar y nos vamos orientando, porque ahora ya vamos a tener dos tablas y nos vamos orientando hacia el modelo de datos. ¿Sí? También tipo paseo, todavía no estamos cogiendo un archivo como para hacerle todo el proceso completo. Son mis profes. ¿Preguntas? Bueno, entonces hagamos aquí un descansito de 30 minutos. Los espero en 30 minutos. Yo les dejo aquí un cronómetro. ¿Cómo es? De 30, amor. Listo. Y nos encontramos en 30 minutos. ¿Preguntas? Detengo la grabación para que no quede ese hueco ahí de 30 minutos. Y por eso en la lista de grabaciones
en la playlist va a haber sesión parte 1 y sesión parte 2, que las parte 2 es después del break. Listo, mi profe, muy amable, gracias. Ok, entonces ya nos encontramos. Ya voy a detener, estoy deteniendo la grabación. Mira,